Puede sentarse, hermanos. Voy a estar predicando en esta hora bajo el tema: hay que guardar la palabra. El versículo que acabamos nosotros de leer fue escrito por el profeta Amós, que se conoce como uno de los profetas menores. Y Amós, dice las Sagradas Escrituras, que él era un pastor, pero mientras él pastoreaba, recogía higos y frutas en el campo. Y de momento el Señor, cuando él pastoreaba esas ovejas, lo llamó a profetizar, siendo un hombre que no tenía letra, que no tenía preparación. Y Dios lo ve desde la eternidad. En su trono de gloria observa a Amós, a ese pastor, y le dice: ve y profetiza a Israel. Israel estaba viviendo, como casi siempre, en desobediencia. Había tenido unas caídas el pueblo de Israel, y en esas caídas se levantaba y buscaba a Dios, y después volvía a caer. Prácticamente la nación de Israel está en un sub y baja, buscando a Dios y después olvidándose de Dios. Viene la exhortación por algún otro profeta, vuelve a Dios y se olvida de Dios. Así está, en el sube y baja. Y Dios, usando a sus siervos, a sus profetas, para amonestar a su pueblo que Él ama. Amós se dice que vivía en la parte sur de Israel y tenía que profetizar a la nación del norte de Israel, comenzando ahí y también profetizándoles a las naciones vecinas. Pues el pueblo de Israel se encontraba en un auge de prosperidad. Ellos estaban siendo prósperos, la mayor parte de los israelitas. Y Dios los estaba prosperando, pero había un problema. Esos que estaban siendo prosperados se habían olvidado de Dios. Estaban oprimiendo al pobre. No había una equidad social. Y aparte de ello, no estaba en práctica el amor al prójimo. Y es por esa razón de que Amós empieza a exhortar a la nación de Israel. Y les dice: he aquí, vienen días, dice Jehová. El profeta, el que es siervo de Dios, les habla como a los pobres. No importando la cultura, la posición social que el hombre tenga, ante Dios no hay cultura, no hay posición social, porque la palabra de Dios es para todos. Lamentablemente, no todos somos para oír y menos para obedecer la voz de Dios. Dios no hace acepción de persona. Si hay alguien que no discrimina, ni discriminará, solo es Dios. Él no discrimina. Sea como seamos nosotros, sea cual sea nuestra posición, nuestra cultura, lo que sea nuestra nacionalidad, Dios nos llama a todos
porque su palabra es para todos. Y el profeta hablándole de parte de Dios, y el pueblo no escuchaba al profeta Amós, lo ignoraban, posiblemente se burlaban de él. Y es que el profeta Amós, sus prédicas, sus mensajes, se dice que no eran tan populares. Es decir, no le llamaba mucho la atención a la gente. Y por lo mismo, menos la gente le tomaba en cuenta, siendo él un buen siervo de Dios, escogido por Dios y aprobado por Dios. Entonces el Señor pone en los labios del profeta tantas palabras de Dios hablándole al pueblo, y el pueblo escuchando por un oído y por otro oído se nos va la palabra, como si no escucháramos. Entonces el Señor les dice a través de Amós: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, porque tenían ellos suficiente pan. Recordemos que estaban siendo prosperados. Dice, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Esto que ahora ustedes, nación pecadora, que están despreciando, esto que ahora ustedes no le prestan atención, que ignoran, van un día a tener hambre por la palabra de Dios. Van a tener hambre. Y es que esa es una profecía para aquellos tiempos, pero también es una profecía que todavía se va a cumplir. Se ha cumplido y se va a cumplir, porque todavía viene un hambre por la palabra de Dios. ¿Cuándo va a ser? Será cuando Cristo haya levantado a su iglesia. En aquellos tiempos la gente, hoy es lo mismo. Es lo mismo. No está hablando el profeta Amós, pero estamos hablando lo que Dios puso en el profeta Amós y en todos sus profetas escogidos por Dios. Cuando Dios nos prospera económicamente, hermanos, el hombre que no es agradecido con Dios, nos olvidamos de Dios y no le damos la gloria de vida a Dios. Tenemos apenas un carro y decimos, me costó trabajo ganármelo, me costó trabajo para comprármelo. Apenas empezamos a tener una casita y mira, ya estamos como aquel, me parece que se llama Nabucodonosor. Mira lo que he construido con mis fuerzas, con mi poder. Y nos olvidamos que todo viene de Dios, por Dios y para Dios. Nos estamos olvidando que nosotros, cuando Dios nos está prosperando, ya nos apartamos de Dios. Y la palabra de Dios es la que nosotros tenemos que guardar. Es la que tenemos nosotros que cuidar, practicar y obedecer. Pero como nosotros somos malagradecidos, que somos de corta visión, y el hombre que tiene corta visión, tarde o que temprano se pierde, porque solamente ve de aquí a ahí. Pero el hombre que tiene la visión del cielo ve más allá de los ojos carnales, porque la mente de él la ilumina Cristo, el Espíritu Santo, y podemos ver lo que no vemos físicamente. Por eso su palabra dice que
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Parece que es primera o segunda carta a Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y es ahí, hermanos, nosotros en donde por fe servimos a Dios. Nosotros no hemos visto nada de lo que ya Dios ha preparado en el cielo. La Biblia habla de un fruto nuevo. No solamente de cantar y adorar a Dios, sino que hay un fruto nuevo. Si las frutas que Dios ha hecho son deliciosas y unas nos encantan más que las otras, ¿qué será de aquel fruto nuevo que Dios tiene en el cielo para su pueblo? Eso, hermano, y otras cosas más son las que Dios ha preparado para nosotros, los que guardamos su palabra. Entonces, hoy nosotros o algunos posiblemente han despreciado la palabra de Dios, pero Dios sigue insistiendo. Mira, pásale, la mesa está servida, entra y come. Y nosotros no queremos comer, nosotros no queremos disfrutar. Esta es la casa del banquete, dice la palabra de Dios. Y cuando hay un banquete hay de todo. Unos orando, otros cantando, unos diciendo aleluya, gloria a Dios. Todos de una alguna otra manera adorando en espíritu y en verdad al Padre. Eso es el banquete espiritual. Hay que comer palabra de Dios, porque vienen días en donde habrá hambre. Pero el que come, el que se alimenta, ahora que hay abundancia de la palabra de Dios, no va a tener hambre, no va a tener sed, porque no vamos a pasar por aquellos días. Cristo nos levantará primero, hermanos, a su nombre. En el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 24, hay una triste enseñanza. Todos aquellos que lamentablemente no supieron guardar la palabra de Dios, ahora están siendo dominados por el espíritu inmundo que volvió a sus vidas. Lucas capítulo 11, versículo 24 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y escuche bien lo que dice ahí, dice: y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Amén, que el Señor nos libre. Lo que me llama la atención, que el espíritu inmundo dice: volveré a mi casa de donde salí. Él sabe que éramos propiedad de Él. Pero cuando nosotros estamos guardando la palabra de Dios, somos propiedad de Cristo.
usted y yo, hermanos, que estamos buscando a Dios, tenemos el sello de la santidad. Dios nos ha sellado con su Santo Espíritu. Por eso cuando un hijo de Dios guarda su palabra y se somete a Dios, las huestes del infierno no podrán tocar tu alma, porque el diablo ve la sangre de Cristo en usted. Él la ve, hermano, y la respeta. Déselo con fuerza al Padre, Hijo y Espíritu Santo. El diablo reconoce quién es usted y no te hace nada. Y aunque Dios permitiera, como aquellos grandes hombres de Dios que murieron en obediencia a Dios, Dios sabe por qué. Pero no nos separará nada de Cristo, ni la muerte, ni la vida. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni angustia, ni espada, ni tribulación, ni escasez, ni hambre, nada, nada, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Pero para eso hay que guardar su palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Aleluya. Dice el versículo 28, ahí mismo dice, cuando se lo voy a leer para que los otros dos anteriores, dice, mientras él decía esta cosa, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le está diciendo a Jesús. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Por esa razón nosotros, hermanos, somos más que bienaventurados por guardar la palabra de Dios. Cuando uno cocina, hermanos, casi siempre sobra comida, gracias a Dios. Cuando es la primera vez que uno cocina, sobra, a veces uno cocina para otra comida. Si cocina en la mañana, o sea, que dice, para la cena, ¿no? Piensa uno en el corto futuro. O si es en la cena, dice, no, pues para mañana, para mi lonche. Ok. Vienes, ¿qué hace uno? Después de que uno ya comió, como uno sabe, hermanos, que ya sea mañana o al rato, como a veces somos como los pajaritos, que comemos poquito. Ajá, pero como yo, a cada ratito. No se crean. Pero sí comemos, o sea, nos encanta comer. Es que tenemos que comer porque de lo contrario nos morimos, ¿verdad? A lo que voy es que como uno sabe que ya sea al otro día o a las pocas horas uno va a tener hambre y como sobró comida, ¿qué hace? Pues la guardo, la meto al refri, la cuido, porque sé que cuando en el momento que yo tenga hambre, pues fácil, voy y saco la comida y ahí está. O sea, no entro en un momento así de desesperación, ay, qué hambre tengo y no tengo comida preparada, ¿verdad? Entonces, con más razón, hermanos, nosotros tenemos que guardar la palabra, porque vendrá hambre por la palabra de Dios en aquellos tiempos, después de que Cristo levante a su iglesia. No obstante, no sabemos, hermanos, si algún día al gobierno se le meta la diabólica idea de recoger las santas escrituras, que desaparezca las sagradas escrituras de cualquier aparato electrónico. ¿Qué vamos a comer si no tenemos nada guardado? ¿Qué vamos a tener? Entonces es ahí, hermanos,
en donde la palabra de Dios, poca o mucha, si nosotros la hemos sabido guardar bien, esta palabra me dará vida, nos podrá sostener en pie para aquellos momentos de tribulación, no de la gran tribulación, que es otra cosa. Por eso el pueblo tiene que guardarla aquí, vivirla, porque en tiempo del desierto yo saco palabra que me trae a mi mente el Espíritu Santo y me hace confía, aunque pase por las aguas, no te anegarán. Aleluya. Pero si no tengo palabra guardada, ¿qué voy a hacer? Solamente estaré recordando los mensajes de prosperidad económica y cuantas otras cosas que lamentablemente a la gran mayoría de la iglesia quiere oír, les gusta oír, pero no es esa la perfecta voluntad de Dios. Dios nos llama al arrepentimiento, hermanos, que le busquemos de verdad, porque esto que nosotros hoy estamos viviendo, todavía hoy tenemos nosotros paz, pero vienen tiempos difíciles en donde la palabra de Dios posiblemente va a ser quitada. Y hoy que recuerdo, vi un enlace en donde el que está allá en el Vaticano dijo que no puede vivir la humanidad regida por un viejo libro, que el Señor lo reprenda, llamado la Biblia, que la humanidad tiene que regirse por un libro actualizado y que la Biblia la va a quitar o la va a cambiar. Mentira del diablo. Hermanos, si nosotros aprendemos a guardar la palabra de Dios, nosotros vamos a estar seguros en la mano poderosa del Señor. Dice su palabra en el Salmo 119, allá por el versículo 9 y 10, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no solamente se refiere al joven, sino a todos nosotros, hermanos. Solamente la sangre de Cristo nos guarda y nos limpia de todo pecado. Solamente, hermanos, con guardar, con practicar, con obedecer la bendita palabra de Dios, nuestros caminos van a ser limpiados. Y si nuestros caminos son limpiados, pues el Señor se va a agradar de nosotros. Si no son limpiados, hermanos, aunque la palabra de Dios esté en nuestra mente, pero si nuestro corazón está sucio, no estamos siendo limpiados. Aleluya. Acá en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Hermanos, muchos están siendo influenciados por los espíritus engañadores,
¿Quién es el que prohíbe casarse? No es Dios, es el hombre. El hombre que dice que de esa manera que Dios no le agrada que te cases. Si le vas a servir a Dios, sírvele, pero no te cases. Mentira del enemigo. El hombre es para la mujer y la mujer para el hombre en el orden y en el tiempo de Dios, como Dios manda. Sin embargo, hoy, por la famosa, lo que se dice, el matrimonio, la equidad de género, qué sé yo. Pero si es el amor, y que esto y que el otro, ¿qué tiene de malo? No. Hay cosas, dice la Biblia, que el hombre a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo, lo dice Isaías. Y hermano, nosotros tenemos que llamar las cosas como son. Pecado es pecado. No nos engañemos. Y algunos ya tenemos la mente cauterizada. ¿Qué tanto? Es tantito. Todo el mundo lo hace. Soy débil. Total, después le pido perdón a Dios. Y ahí se lo va llevando. ¿De dónde sacó eso? Mentira del diablo. Guarda la palabra de Dios. ¿Acaso joven, varón, no recuerda lo que dice la palabra de Dios? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Aleluya. Con guardar la palabra de Dios, ahí está el todo, ahí está la clave, como decimos. Y nosotros a veces guardamos más las cosas materiales. Yo tengo una tablet nueva, le cayó un polvo, polvito. Ya me la rayaste, mira, y ya me enojé. Llego a mi casa y la Biblia, estoy bien cansado. Posiblemente hasta el pie le durmiendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué irresponsabilidad! Dormido físicamente y dormido espiritualmente. ¡Que el Señor te despierte! ¡Que el Señor lo despierte! ¡Aleluya! La palabra de Dios es santa. Y ya hace unos días el Señor nos hablaba que tenemos que tener cuidado, extremadamente cuidado, cómo estamos tratando nosotros la Biblia. Aunque nosotros la maltratemos, la descuidemos, es palabra de Dios y no dejará de ser palabra de Dios. Pero ¿por qué nosotros a veces cuidamos más otras cosas materiales que en cualquier lugar lo conseguimos? Y la palabra de Dios no le tomamos el debido respeto. Yo olvidé mi celular en el templo, me regreso rápido. Pero si olvidé mi Biblia, ahí la guarda el hermano, ahí la guarda la hermana. Sí, ¿verdad? Así somos. Y no lo estoy diciendo solamente por ustedes, sino a los que nos están viendo. Todo se puede olvidar, menos el teléfono. Todo me puedo quizás atrasar con los diezmos, con la renta, pero que no me atrasen en pagar el bill del teléfono, porque no quiero perder esa comunicación. Hermano, no perdamos sobre todas las cosas la comunicación con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Santo, santo es el Señor. El Evangelio de Juan capítulo 14, vamos a ver aquí lo que el Señor nos dice. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23.
Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Leí el 21. El 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas son una de las cartas, o el evangelio que el Señor dejó escrito. Si nosotros en verdad amamos a Cristo, tenemos que obedecer su palabra. ¿Usted alguna vez ha recibido algún regalo no voy a decir que de alguien que usted ama? Si lo ha recibido, qué bueno, lo ha recibido. Pero de alguien por el cual usted tiene una estimación, lo cuida. No quisiera, si es, digamos, que sé, unos dulces, no quisiera que se acabaran. En aquellos tiempos, cuando, no crean que soy muy joven, en aquellos años cuando uno escribía cartitas a la amiga, estoy hablando de hace como unos 30 años, uno cuidaba la carta, el recadito. No había los teléfonos, mandar un mensaje, no, una carta, así, un papelito. Wow, uno iba a abrir esa carta con nervios, a ver qué cosa dice, a ver. Oh, está esto bueno. Lo cuida uno y tiene uno el papelito, la cartita. ¿Por qué? Porque uno tenía un cierto cariño por la amiga. Y entonces, así, hermanos, la palabra de Dios es algo que el Señor dejó escrito. Vemos a veces la Biblia arrugada, sucia, no le pasamos la mano para que se planche y quitar lo sucio. No. Yo no me atrevo ni a tirar una Biblia que ya quizás no tenga pasto, le falta algunos libros, no me atrevo. Pero hermanos, tenemos que limpiar estas arrugas que hay en el corazón, así, sacar todo lo sucio, para que la palabra de Dios siga abundando en nuestros corazones y aprendamos a valorar que la palabra de Dios hay vida. Hay salvación, hay sanidad, hay poder en la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay nada. Hay destrucción, hay muerte, hay enfermedad. Pero la palabra de Dios hay vida y vida eterna. Aleluya. Santo, santo es el Señor Jesús. Algunos nos cuidamos mucho en el comer. Y claro, hay que hacerlo. Somos, en primer lugar, templo del Espíritu Santo. Pero no caigamos en el exceso. Y bueno, aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 15, lo voy a buscar. Mateo capítulo 15, versículo, déjeme ver, once me parece.
Había ahí algo en el cual un hombre, me parece que fue Pedro, llamó inmundo a las cosas de Dios, lo que él vio venir, aves, animales cuadrúpedos. Y le dijo el Señor, llamando hacia la multitud, le dijo: oí y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina el hombre. Entonces estaba cuidando de no comer ciertas cosas. Y sí, uno tiene que tener cuidado a veces de no comer ciertas cosas. En nuestra cultura, nosotros no comemos gatos, caballos, otras cosas. No, me da asco pensar en eso. Bueno, pero en otras culturas, sí se los comen. Y lo que nosotros comemos, quizás para ellos les es abominable. No, pero ¿cómo que tú te comes el ave? Tú comes el camarón, que tú comes esto y que el otro. Bueno, es la cultura. Pero el Señor dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Nosotros nos cuidamos a veces de no comer esto, el otro, porque esto a Dios no le agrada. Me quiero ser más santo. Está bien, perfecto, que busquemos la santidad. Pero ¿de qué sirve de abstenerme de todo eso? Quizás hasta estoy tragando saliva porque aquel hermano se lo está comiendo y yo porque no. Pero sí, dame un toquecito por ahí, te caigo rápido al cuello. ¡Wow! Se sale el león. Eso es lo que mata al hombre, lo que sale de aquí. ¿De qué sirve que no me eché mi banquete? Mis ranitas, por decirlo así, que no las como. Pero cuando me toca, ahora sí sale el viejo hombre. No, tiene que guardarse la palabra aquí. Airos, pero no pequéis. Usted escuche la palabra de Dios y vea usted si es Dios el que habla o es el hermano. Usted tiene conocimiento. Agarre lo bueno, deseche lo malo y todos hacia adelante buscando al Padre en espíritu y en verdad, porque los días son malos y Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Poder de Dios, santo es el Señor Jesús. Y así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si de momento entrara una ley que diga, bueno, Biblias y cuántas cosas? El profeta, hermanos, Amós, cuando le predicó a aquel pueblo, la gente no le escuchaba, lo ignoraba. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente, con esta situación que nosotros tenemos de la pandemia, es triste decirlo, pero ya muchos templos han sido cerrados. ¿Por qué razón? ¿No lo cerró el gobierno? No. Una de las razones es que los hermanos, quizás algunos ya no se congregan por la razón de que algunos han muerto. Otros, hay congregaciones que la mayoría de los miembros son personas adultas, ancianitos, uno que otro adulto y un que otro jovencito. Pero la mayoría son ancianitos, están en sus casas. Otras congregaciones
aunque la mayoría no son ancianitos, la mayoría somos como nosotros de media vida, otros jóvenes. Se cerró el templo por lo que se acaba de mencionar. Cuando el siervo de aquella congregación dijo, el templo se abre aunque sea un día o 2 días o cada 8 días, pocos dijeron presente. Y hermanos, y ahora, lamentablemente, el espíritu inmundo que nosotros leímos en Lucas, ese siempre anda dando vueltas a ver en qué momento te descuidas. Ciertamente cuando uno viene a Cristo, Cristo nos hace libres. Pero dice su palabra, el espíritu anda dando vueltas. La presencia de Dios está con nosotros. El ángel de Jehová, Jesucristo, está con nosotros, nos guarda, nos cuida. Pero tenemos una guerra espiritual y el espíritu inmundo, como leímos, anda dando vueltas. Cuando ve un momento de descuido, él sabe, y dice, como leímos, volveré a mi casa. No entra él solo, va y se trae otros 7, vamos a entrar. Y la persona viene haciendo peor. Por eso ahora, lamentablemente muchos están fuera. Los templos por eso se están cerrados, porque descuidaron la palabra de Dios. Y no tenemos, hermanos, que descuidar la palabra de Dios. Usted descuide cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, de ahí depende todo, mi salvación, la vida eterna y las añadiduras. Pero eso a mí en lo personal me tiene sin cuidado las añadiduras. Es promesa de Dios que vienen. Pero hermano, lo que importa es obedecer a Dios por amor. ¿Cuántos templos se han cerrado? Muchos en medio de esta pequeña prueba. Al entrar al arrancón, como decimos muchos, soltaron la cruz. No soltemos la cruz. Sigamos orando, hermano. Sigamos intercediendo. Porque algunos han soltado la cruz. Y muchos templos, lamentablemente, se seguirán cerrando. Porque sea lo que sea, llueva o truene, la iglesia tiene que pagar la renta. Nosotros, gracias a Dios, Dios nos ha dado un templo. Y por la gracia de Dios, después de Dios, es de nosotros. ¿Verdad? Pero hay compromisos que cumplir. Gastos que se generan. Pero Dios nos provee, porque la obra de Dios permanece para siempre. Pero el que no se mantiene firme, el que no guarda lo que ya Dios le ha dado, pues tarde o temprano, si no guarda lo que Dios le ha dado, viene otro y lo toma. Y siempre el diablo viene y dice, tú eras de mi casa. Y por eso ahora toma posesión sobre la vida de aquel que un día fue de Cristo. Hermanos, Cristo viene pronto. Esto no es nada con lo que vendrá. Va a haber hambre por la palabra de Dios. Hay hambre por la palabra de Dios en muchas naciones, hermanos, en donde los gobiernos les prohíben predicar el evangelio. A los misioneros, a los pastores los matan, a toda la familia los queman por causa del evangelio. Si hay algo digno por morir es por causa del evangelio. Cristo se dio por nosotros en la cruz del Calvario por causa de nosotros, los pecadores. Pero también tenemos hermanos, sobre todo en Medio Oriente, muriendo por causa del evangelio, porque tienen prohibido predicar el evangelio. Allá hay hambre por la palabra de Dios. Pastores, hermanos, que solamente han predicado o se viven alimentando de la palabra de Dios con lo poco que le queda de la Biblia.
ya sea unos cuantos libros, unas cuantas hojitas, y ahí ellos se mantienen, cuidan la palabra de Dios literalmente. Y nosotros, hermanos, tenemos Biblia hasta por los codos, por así decirlo. Pero ¿de qué sirve que tengamos tanta Biblia, tanto aparato electrónico, en donde podemos descargar la Biblia, la tenemos descargada, si no la leemos, si no la meditamos en ella, si no vivimos, no la vivimos, hermanos, ¿de qué nos sirve? Estamos en la casa del banquete, hay que comer palabra de Dios y guardarla porque Cristo viene. Aleluya, si se lo va a dar, déselo con fuerza. Pues solamente a través de Cristo Jesús es que tenemos salvación. Solamente es a través de Él. Este es el mensaje. Gracias, hermana. Este es el mensaje que el Señor nos ha dado. Si hay alguna vida que no conoce al Señor y quiere aceptarle como su único y fiel Salvador, levante su mano. Hoy es el día de su salvación. Si hay alguna vida que se ha descuidado del camino del Señor, se quiere reconciliar con el Señor, levante su mano. Vamos a orar por usted para que comience nuevamente en el camino del Señor.